Al paso de los años el cuerpo humano ha sido uno de los mayores misterios de la humanidad, ya sea porque estaba considerado inmoral estudiarlo, por su extrema complejidad o porque parece siempre esconder pequeños detalles que podrían cambiar completamente la forma en la que no solo vemos a los demás, sino a nosotros mismos. Hoy les traigo algunos de esos pequeños detalles en el iceberg del cuerpo humano. El apéndice, a pesar de tener la mala fama de que solo sirve para dar apendicitis, en realidad sí que tiene su utilidad. El apéndice cumple la función de refugio para bacterias intestinales, jugando un importante papel en el sistema inmunológico, ejerciendo de apoyo a las defensas. Se ha observado que la probabilidad de sufrir problemas intestinales como la colitis, una infección que produce fiebre, vómitos, diarrea y dolor intestinal, es hasta 4 veces mayor en las personas a las que se les ha extirpado el apéndice. Esto es un hecho que realmente no está confirmado, pero tiene mucho sentido, además de que explicaría el por qué el órgano no ha desaparecido a través de la evolución como algunas personas señalan, porque aún tiene su utilidad aunque no indispensable para vivir. El alcohol deshidrogenasa es una enzima creada en parte por zinc que crean casi todos los seres vivos existentes y les permite desintegrar los alcoholes que podrían ser tóxicos. Esto es lo que nos permite tomar alcohol de forma recreativa y no morir en el intento, o al menos no con la primera botella. Eso es irreal y completamente fantasía. Todos saben que las mujeres no existen. Probablemente se refiera a que las medidas del cuerpo suelen seguir una proporción muy parecida. Por ejemplo, el cuerpo deberá medir más o menos de 7 a 8 veces el tamaño de tu cabeza, tu pierna 4 veces, tus hombros 2 y así con las demás partes del cuerpo, esto independientemente de peso o sexo. El bazo es una víscera pequeña que tenemos en el abdomen y cuya función principal es fabricar anticuerpos. Es una parte del sistema linfático igual que lo son los ganglios. En caso de quitar el bazo por un traumatismo, el único problema que va a tener la persona es que se va a quedar con menos defensas frente a bacterias. Cuando se extrae el bazo, el hígado se desarrolla un poco más para actuar como defensa. En los primeros 5 años desde que te extraen el bazo eres más propenso a que la infección que tengas sea más grave, pero se puede llevar una vida relativamente normal sin él. La mucofagia es la ingesta de forma consistente de moco. Hay varias teorías sobre el origen de esta. Una de estas menciona puede tratarse de una acción natural y sana, ya que mediante la ingesta de estos, se expondría al sistema digestivo a las bacterias que se encuentran en la secreción, lo cual reforzaría el sistema inmune. Además, probablemente se refiera a que la mucosidad siempre pasa por la garganta, por lo que técnicamente todos comemos nuestros mocos todo el tiempo. El sistema endocannabinoide de nuestro cuerpo regula funciones esenciales, tales como la presión sanguínea, la temperatura corporal, la frecuencia respiratoria y los niveles de glucosa. Sus receptores se encuentran en el cerebro, órganos, sistema nervioso central y periférico, tejidos, glándulas y células inmunes, es decir, en todas las partes menos en el bulbo raquídeo, que controla las funciones autónomas como la respiración. En cada región, el EX realiza diferentes tareas, dependiendo de la necesidad de dicha parte. El síndrome de Stendhal consiste en un elevado ritmo cardíaco, temblores, palpitaciones y otros síntomas cuando la persona es expuesta a una visión que consideran sobrecogedoramente bella. Realmente este síndrome no existe en ningún libro de psicología y es más algo que se conoce de boca. Su nombre se debe a que el novelista francés Stendhal fue la primera persona en reportar sufrir de esta. La saliva tiene componentes que ablandan la comida para que sea más fácil de ingerir y digerir. Esto también le pasa a las plantas cuando entra en contacto con la saliva, se van a empezar a secar puesto que está teniendo el mismo efecto.
Es cierto, el semen puede llegar hasta esa increíble velocidad de los 45 km por hora, desde un punto de vista puramente mecánico, la secuencia de lo que ocurre es la siguiente. Los conductos eyaculatorios se llenan de semen, la presión tras la válvula cerrada del esfínter aumenta, la repentina apertura de la válvula del esfínter emite un chorro de semen, los conductos eyaculatorios se llenan de sangre otra vez después del esfínter, que vuelve a estar cerrado, se repite el proceso, con lo cual se vuelve a emitir un chorro de semen. Esta secuencia se repite varias veces en una sucesión que dura apenas unos pocos segundos. A estas recargas se las conoce popularmente como sacudidas o contracciones orgásmicas. Aunque a veces el semen no comienza a expulsarse hasta la segunda o tercera sacudida, es en estas primeras contracciones en las que el semen alcanza su velocidad punta. Se le suele llamar así a un fenómeno que sucede en algunas muertes donde la víctima termina convertida en cenizas sin que haya una fuente evidente de dónde surgió el fuego que consumió a la persona. Usualmente las víctimas son ancianas y viven ellas solas, pero lo más probable es que este fenómeno se trate solamente de una coincidencia donde la persona muere de un ataque al corazón, derrame o una caída desde cierta altura con alguna fuente de fuego cercana o que desencadena una chispa que provoca que su ropa se incendie y por consiguiente el cuerpo, el tiempo que tarda en consumirse la ropa consigue evaporar la grasa bajo la piel y es por eso que solamente quedan sus cenizas. El hígado puede regenerarse a través de células que son capaces de multiplicarse para regenerar el tejido después de que haya sido eliminado una parte. Las células principales de este tejido, llamados hepatocitos, son las primeras células en reproducirse cuando detectan que es necesario. Además inducen a que las células vecinas se activen de la misma forma, de forma individual, dividiéndose por un proceso de reproducción celular conocida como mitosis, y así obtener la regeneración de este órgano. Hace poco, un grupo de científicos de Países Bajos han encontrado un par de glándulas que no se habían encontrado antes cerca de donde se centran la cavidad nasal y la garganta. Las quieren llamar glándulas tubarias, pero aún no se decide si realmente componen un órgano completamente nuevo o solamente componen parte de un sistema del cuerpo ya conocido. El cuerpo necesita y contiene una gran cantidad de minerales que son muy comunes en el planeta, como el hidrógeno, el zinc, el cobre, el oxígeno y el oro, pero no en porciones grandes. Además de esto, todo está repartido entre las partes del cuerpo que lo necesitan para llevar a cabo sus funciones, por lo que contando con esto es casi imposible de ver a simple vista cualquiera de esos elementos. La trepanación era una práctica médica bastante antigua donde agujereaban el cráneo con distintos tipos de instrumentos dependiendo de la cultura. Es considerada como una de las técnicas quirúrgicas más antiguas que se conocen, siendo practicada en varias partes del mundo en épocas prehistóricas. Incluso actualmente algunas culturas que consideramos primitivas la practican. Se creía que servía como una forma de aliviar problemas relacionados a la mente, mientras que actualmente se utiliza como acceso quirúrgico en algunas operaciones de neurocirugía en el caso de algunos tumores malignos y otros problemas que requieren delicadeza. Según varias encuestas y estudios, actualmente cada vez más niños nacen sin muelas del juicio, lo que se debe a que las caras de los humanos son cada vez más cortas, lo que a su vez es resultado de una dieta basada en alimentos procesados, siendo esto una nueva forma en la evolución humana, pues se ha empezado a disminuir su uso. Por ejemplo, también se mostró que algunas personas nacen con huesos adicionales en brazos y piernas, o con conexiones anormales de 2 o más huesos en los pies por la misma causa. El efecto placebo es la mejora o la desaparición de los síntomas de una enfermedad en un paciente que está llevando a cabo un tratamiento que no tiene propiedades curativas reales sin saberlo. Desconocen que están siendo tratados con sustancias sin efecto, pero tienden a mejorar en una proporción similar a la mejora ocasionada por un medicamento real. A través de estos estudios, se ha comprobado que los circuitos receptores de dolor se modifican realmente ante la expectativa del placebo.
No hay un consenso científico de la razón por la que bostezamos, pero una teoría dice que cuando estamos cansados dejamos de respirar de forma profunda, lo que provoca la acumulación de dióxido de carbono en el cuerpo, haciéndonos que bostecemos para comprimir los músculos de la cara y llevar sangre enriquecida con oxígeno al cerebro. Otras teorías afirman que el propósito de bostezar es enfriar el cerebro o estirar los órganos internos como los tejidos y los pulmones, lo que ayuda al cuerpo a animarse. Si bien la razón para hacerlo no está de todo clara, la razón por la que los imitamos al ver a otra persona haciéndolo no lo es. La razón es un fenómeno llamado reflejo social, un comportamiento vinculado a neuronas imitadoras en el cerebro, donde los organismos imitan las acciones de otros, por ejemplo rascarse, cruzar las piernas o reírse y así demostrar empatía a los demás y ganarnos su confianza subconscientemente. En realidad lo que nos enseñan en las escuelas sobre tener 5 sentidos es solo una simplificación de todos los sentidos que tenemos los seres humanos. Se conocen hasta 32 de ellos, como por ejemplo la termoalgesia, el que nos permite sentir la temperatura corporal interna, por ejemplo, cuando tenemos fiebre. La termocepción, es el sentido del calor o su ausencia en la piel. La bariestesia, ayuda a percibir, entre otras cosas, el peso y la presión que nos ejercen ciertos objetos en nuestro cuerpo, entre ellos la propia ropa, el reloj, la pulsera, los aretes, etc. La nocicepción, es la percepción del dolor a partir de la piel, las articulaciones y los órganos corporales. La propiocepción, se refiere a la conciencia corporal, es decir, nos provee de un conocimiento inconsciente sobre dónde se encuentra cada parte del cuerpo, sin necesidad de verla o sentirla. La cenestesia, es la sensación general de la existencia del propio cuerpo. La conforma un conjunto de sensaciones relacionadas con la propiocepción, dadas por sus órganos internos, pero no ubica las partes del cuerpo, como sí lo hace la propiocepción. La kinestesia, son las sensaciones que se transmiten desde todos los puntos del cuerpo al sistema nervioso. Se refiere principalmente a la percepción del movimiento y nos ayuda a captar el equilibrio, el espacio y el tiempo. Abarca 2 tipos de sensibilidad, la sensibilidad visceral interoceptiva y la sensibilidad propioceptiva o postural, cuyo asiento está situado en las articulaciones y los músculos, y cuya función consiste en regular el equilibrio y las acciones voluntarias coordinadas necesarias para llevar a cabo cualquier desplazamiento del cuerpo. La equilibriocepción, es el sentido del equilibrio, conocido también como sistema vestibular, que reside también en el oído. Se encarga de la percepción de la posición de la cabeza y su movimiento. La interocepción, es la representación del estado de nuestros órganos, en la que cada uno de ellos se siente por sí mismo. Nos permite sentir, por ejemplo, el ritmo cardíaco, es decir, los latidos del corazón, o la sed, el hambre, la excitación sexual, las náuseas, etc. Es el color menos frecuente de todos, un 0,3% de personas tienen su iris de esta tonalidad y se da en personas que padecen albinismo. En los casos más severos el iris carece completamente de melanina, por lo que los rayos solares lo atraviesan y reflejan la hemoglobina de los vasos sanguíneos de la retina, lo que les da su color. Quienes poseen este color de ojos suelen sufrir fotofobia y enfermedades como estrabismo, miopía o astigmatismo. La muerte súbita es un paro cardíaco que se produce inesperadamente y de forma repentina en personas que aparentemente gozan de un buen estado de salud. No existe una forma posible de prevenir o controlar la muerte súbita, ya que se produce inesperadamente, pero hay 2 franjas de edad en las que es más probable que suceda, en los primeros 6 meses desde el nacimiento y entre los 45 y los 74 años, además de ser más probable en hombres que en mujeres. El sudor inglés es una enfermedad de fines de los años 1400 que tenía múltiples características curiosas y que simplemente desapareció aparentemente de la nada. Por ejemplo, no atacaba a los bebés ni a los niños pequeños, y sus víctimas eran, mayoritariamente, varones jóvenes, sanos y fuertes de buena posición económica. Pasados solamente 1 o 2 días, el sujeto o moría o mejoraban de forma casi inmediata.
El sudor excesivo también era otro de sus rasgos de identidad, de ahí su nombre. Incluso se llegó a decir que ningún extranjero residente en Inglaterra fue contagiado por el extraño sudor, ni siquiera en los vecinos territorios de Escocia e Irlanda. Después de 1552, no se volvieron a registrar más brotes con ese nombre, pero hay muchos mitos entre la verdad de lo que sucedió. La capa más interna del órgano visual humano, la retina, contiene dos tipos de células fotorreceptoras: los bastones y los conos. Los primeros se ocupan de la visión en blanco y negro y la percepción en color es responsabilidad de los conos. Toda la retina está repleta de estos sensores biológicos, con excepción de una pequeña región, la zona de entrada del nervio óptico. Cuando la imagen se proyecta justo en dicho hueco, sencillamente no la vemos. No nos damos cuenta porque solemos utilizar ambos ojos y la información lumínica que no capta uno la suple el otro. Los glóbulos rojos que conforman la sangre están recubiertos de unas proteínas llamadas antígenos. Entonces, la sangre tipo A solo tiene antígenos A, la sangre B solo tiene antígenos B, la sangre A tiene ambos y la tipo O, ninguno de los dos. Los glóbulos rojos además tienen otro tipo de antígeno, llamado RHD. Cuando la sangre tiene el RHD es de signo positivo, cuando no lo tiene es de tipo negativo. Solo se han conocido cerca de 43 casos de personas con RH nulo en todo el mundo, pero son donantes universales y todos pueden recibir una donación sanguínea suya, pero no al revés, solamente alguien que tenga su misma sangre exageradamente rara. La silla turca es una cavidad que pertenece a la anatomía de uno de los huesos del cráneo, y que tiene la función de contener a la glándula pituitaria. Por lo que es una región necesaria para proteger a la hipófisis y para permitir la producción de hormonas de todo tipo. El cerebro humano no puede sentir dolor, no dispone de nervios capaces de registrarlo. Las terminaciones nerviosas generalmente se encuentran en la piel y el cerebro no tiene piel, por tanto, no siente dolor, él solo lo decodifica y nos dice cómo sentirnos frente a ese dolor. Es el efecto contrario del efecto placebo, es un daño que se crea en el cuerpo cuando se tiene la expectativa de que esto va a ser lo que va a causarlo tomado. Además, algunas investigaciones han descubierto que la idea de que un tratamiento es demasiado caro también ayuda a la probabilidad de que se aplique un efecto nocebo en la persona. Es un libro escrito por Andrea Pellegrino que trata sobre el pensamiento filosófico, religioso y esotérico relacionado con el cuerpo humano y cómo se han ido creando mitos a través del tiempo sobre su funcionamiento, como los chakras, las energías, los cuerpos sutiles, etc. Es una idea bastante tonta supuestamente científica que dice que todas las mentes de las personas están conectadas a través de un campo electromagnético que recorre todo el planeta Tierra, permitiéndonos leernos el pensamiento entre nosotros. Realmente la mayoría de veces que sucede esto son simples coincidencias. Ya sabemos cómo es la personalidad de una persona, por lo que podemos deducir lo que va a decir o son cosas de interés general en nuestro entorno, por lo que eventualmente íbamos a coincidir en hablarlo. La teoría de los 6 grados de separación es una teoría sociológica que dice que cualquier persona en la Tierra puede estar conectada a cualquier otra persona del planeta a través de una cadena de conocidos que no tiene más de 5 personas. Cada persona conoce de media, entre amigos, familiares y compañeros de trabajo o escuela, a unas 100 personas. Si cada uno de esos amigos o conocidos cercanos se relaciona con otras 100 personas, ya tendríamos una relación con 10.000 personas a través de los amigos de tu amigo, y así cada vez más personas mientras más aumentamos las relaciones.
Según algunos datos de la Unión de Consumidores en Estados Unidos, el agua Peñafiel y muchas otras comidas consumidas en México contenían una cantidad de arsénico mayor a la permitida en muchos países, pero en México era totalmente legal, puesto que la cantidad mayor permitida es de un poco más alta, pero se cree que esto se contrarresta con la dieta típica del país rica en nutrientes como antioxidantes, vitaminas, minerales, proteínas y carotenoides, mientras que algunos factores también muy consumidos como el tabaco y el alcohol podrían aumentar la toxicidad. Básicamente es defecar por la boca, es tan poco común y asqueroso que al parecer es extremadamente poco documentado, por lo que no hay demasiada información. La luz llega hasta nuestros ojos en milisegundos, tan rápido que no podemos ni darnos cuenta, pero por eso se dice que vivimos en el pasado, porque en realidad las cosas pasaron milisegundos antes de lo que tú te das cuenta, eso además sin contar lo que al cerebro le toma procesarlo y mandar la información por el sistema nervioso. Se han dado casos de fuerza sobrehumana en personas accidentadas gracias a los impulsos creados por la adrenalina que el cerebro libera en situaciones de estrés, por ejemplo situaciones de personas que han logrado mover automóviles completos accidentados con el objetivo de salvarse o salvar a sus seres queridos. El nombre que se le pone a este fenómeno suele ser fuerza eufórica. El hecho de que el ciclo reproductivo de las mujeres pueda llegar a su fin es un gran misterio para la humanidad. No se conoce la verdadera razón por la cual este tenga que tener una conclusión, puesto que esto parece contradecir lo que parece ser el propósito de la vida de las especies de reproducirse, el origen de la menopausia. Un desajuste evolutivo que permite cuidar a hijos y nietos. Una de las explicaciones más populares es la hipótesis de la abuela, que dice que las mujeres viven de forma prolongada pasada la edad en la que pueden reproducirse para colaborar en el cuidado de sus nietos y garantizar que sus descendientes prosperen. Otros dicen que se trata de una especie de desajuste que por casualidad que se originó cuando los seres humanos tenían una esperanza de vida más baja, pero no hay una respuesta definitiva. Es una rara situación médica en mujeres embarazadas, que se da cuando ocurre un embarazo extrauterino o sea fuera del feto, en el que si este es asintomático o no se diagnostica el feto, comienza una etapa de petrificación. Este padecimiento ocurre en alrededor de 0,0045% de todas las gestaciones y se puede confundir con un tumor de ovario. El que está en pantalla es un feto momificado que pasó casi 50 años en el vientre de su madre. Paco Ray Brown fue un traductor estadounidense considerado como la primera persona en ser curada del VIH y es considerada como la única persona en el mundo curada del VIH a través de distintos trasplantes de células madres, pero se considera que esto sería inviable para otras personas con la misma enfermedad. Años después y luego de luchar durante 5 meses contra la leucemia, falleció el 29 de septiembre de 2020 en California a los 54 años. Es una complicación poco frecuente del embarazo caracterizada por el crecimiento anormal de trofoblastos, las células que normalmente se convierten en la placenta. Este problema es provocado cuando dos espermatozoides fecundan un solo óvulo y puede provocar presión arterial alta, quistes de ovario, anemia, hipertiroidismo, etc. Y cuando se presenta ya no hay posibilidad de salvar al feto, así que todos los cuidados deben centrarse en la madre para que ésta sobreviva. Es una enfermedad de la piel extremadamente rara del grupo de las genodermatosis, un conjunto de enfermedades de origen genético que producen síntomas en la piel y con frecuencia también en otros órganos del cuerpo. Esta en específico es llamada así porque los problemas que provoca en la piel a los bebés recién nacidos puede recordar al disfraz parcheado de un arlequín medieval. Es una forma poco común de la encefalitis que causó una epidemia entre 1917 y 1928 con más de 500.000 muertes en todo el mundo.
Esta variante se caracteriza por alta fiebre, dolor de cabeza y de garganta, visión doble, respuestas físicas y mentales retardadas, inversión del sueño, catatonía y fatiga e incluso en casos extremos llegar a un estado de coma. Es una enfermedad hereditaria que afecta la forma como el cuerpo produce y descompone las purinas. Las purinas son sustancias que se encuentran en los alimentos y que el cuerpo produce naturalmente. Las purinas son degradadas por el cuerpo y transformadas en ácido úrico que luego sale por la orina. Las personas con este síndrome no tienen o tienen muy poca cantidad de una enzima llamada hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa, que el cuerpo necesita para reciclar y desechar el ácido úrico, por lo cual tienen acumulación de este. Es un tumor de origen embrionario formado por varios tipos celulares, lo que provoca que puedan generarse ciertos tejidos vivos como pelo, dientes, huesos, cartílagos e incluso en raros casos órganos más complejos como corazones o ojos. Pueden ser maduros o inmaduros, siendo estos últimos bastante más peligrosos y del tipo canceroso, así que su tratamiento es más urgente. Es una acumulación de líquido dentro del cráneo, que lleva a que haya hinchazón del cerebro y del cráneo en algunos casos. Se debe a un problema con el flujo del líquido que rodea el cerebro llamado líquido cefalorraquídeo. Cuando se produce demasiado, este ejerce presión sobre el cerebro, lo que lo empuja hacia arriba contra el cráneo y daña el tejido cerebral. Como en las radiografías no salen muchas partes del cerebro dado a que están recubiertas con este líquido, se le conoció como una condición que te hace vivir sin cerebro, incluso cuando no es realmente lo que sucede. Es un tumor de origen embrionario formado por varios tipos celulares, lo que provoca que puedan generarse ciertos tejidos vivos como pelo, dientes, huesos, cartílagos e incluso en raros casos órganos más complejos como corazones o ojos. Pueden ser maduros o inmaduros, siendo estos últimos bastante más peligrosos y del tipo canceroso, así que su tratamiento es más urgente. No es que respirar te mate lentamente en sí realmente. La función del oxígeno es oxidar. Mediante este proceso se genera y libera la energía de las moléculas que mantienen vivo al cuerpo. Sin embargo, crea otros productos de esta reacción. Algunos son oxidantes agresivos que van destruyendo las células de tu cuerpo cuando la concentración es adecuada. Del mismo modo, el oxígeno da vida a las células y las impulsa a crecer y desarrollarse, pero tras años de esta oxidación las células llegan hasta un punto en el que simplemente mueren. Como no sé cómo terminar el vídeo. No olvides suscribirte.